11 de la mañana, gente, 11 y 6 minutos que tenemos en este momento, en este día lunes, en este 14 de agosto que nosotros estamos nuevamente en vivo y como habíamos prometido al principio de la mañana, vamos a realizar nuestro análisis político de lo que han dejado las elecciones primarias que hemos tenido en nuestro país el día de ayer. Y bueno, tengo dos invitados, yo había presentado uno, pero bueno, vamos a traer mi tapado. No te dije antes porque tenía miedo que no vengas. Mirá cómo te confío en vos, ¿no? Pero bueno, tengo a mi compañero Brunito que ha venido nuevamente a la radio. Bienvenido, Brunito, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Cómo? Yo acá cumplo la función de la palabra desautorizada, por así decirlo. Imagínate yo, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, tenemos obviamente la presencia del director de nuestro colegio secundario, el señor Santiago Constantino. Bienvenido, muchas gracias de vuelta por venir, ¿no? No, por favor, Santiago, buenos días. Saludar a tu audiencia y bueno, agradecerte la invitación y la posibilidad de estar acá, bueno, charlando un poco sobre lo que fueron los resultados de las elecciones del día de ayer. Exactamente, así que bueno, para la gente que vive en un termito, ayer se dieron las PASO, las primarias, por así decirlo, que además de elegir candidatos en las internas, también es una especie de encuesta oficial, podríamos decir, a nivel nacional, y que bueno, hemos tenido resultados importantes en el día de ayer. Vamos a empezar con el resultado más grande, el resultado que nos ha dejado, que es la victoria, tanto partidaria como individual, del señor Javier Milei, que se llevó el 30%, o sea, el tercio de los votos para su bolsillo, y que bueno, deja un panorama sorpresivo de lo que se venía hablando, ¿o no? Bueno, puede ser sorpresivo. A ver, si uno mira la carrera política de Javier Milei allá por 2019, 2021, digamos, él fue consolidando un poder, particularmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un distrito no menor, pero digamos que a nivel de encuestas no se manejaban estos números, o sea, en torno a Milei, o sea, la mayoría de las encuestas, los medios de comunicación, al menos a nivel nacional, no planteaban un Milei vencedor en estas primarias. Sí, obviamente que tiene su caudal de votos, el resultado de ayer lo muestra. Lo de él no fue una interna porque él siempre fue un candidato único, digamos, a nivel nacional, pero consolida, digamos, si se quiere. A ver, y también no había obtenido ningún resultado significativo en las elecciones provinciales, ya sea gobernador en distintas provincias, siempre sus candidatos habían quedado lejos, digamos, si se quiere, de los cargos electivos, de las distintas gobernaciones. Entonces, es como que es la sorpresa, ¿no? Para algunos, al menos, esta posición o este caudal de votos que ha obtenido Milei el día de ayer. Entonces, plantea, digamos, una irrupción bastante importante en el plano electoral nacional, digamos. Creo que nadie esperaba este resultado. Entonces, para mí va al revés de lo que siempre fue los partidos argentinos, porque digo, siempre es como, bueno, primero está el partido, vos sos de tal color y después tenés el candidato de ese partido. Ahora es como, digo, refiriéndome a lo que dijiste en las provincias no surgió el nombre de su partido, digo, es como, bueno, votemos a Milei como persona, como presidente y no al partido. Sí, yo creo que el discurso de Milei que ha encontrado cierto eco en la población es de ser una figura quizás no del núcleo duro, digamos, de la política, o que no ha permanecido en los distintos espacios o partidos políticos a lo largo del tiempo, y que él viene supuestamente a terminar con viejas prácticas que tiene nuestro sistema, digamos, si se quiere. Entonces, hay mucho voto joven, creo, en Milei, y mucha gente que cree, después podemos analizar si realmente puede lograr o no lo que él propone, pero estas ideas un poco, digamos, que son bruscas, que buscan, por ejemplo, no sé, privatizar la educación pública, o sea, la educación universitaria, dolarizar la economía, que el Banco Central no funcione más. Son movimientos bruscos. Exactamente, él plantea cambios, a ver, después hay que ver si los puede llevar o no, pero yo creo que la gente confió o apoyó un poco pensando en ese discurso de él, ¿no? O sea,
pensando en una alternativa distinta a lo que uno medianamente ya conoce, digamos, que podríamos sintetizar en que son el resto de los espacios políticos, digamos. Es como lo nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Pensando, digo, a mí por lo menos en todo este tiempo de campaña, la frase que más me quedó de Milei, que bueno, obviamente al ser candidato está en todos los medios, pero digo, el hecho de están siempre los mismos, ¿no? Esa era como la frase que él siempre tenía. Que tildó como la casta, digamos, política. Sí, sí, el hecho de, bueno, si quieren un cambio, no sigamos apostando a lo mismo. Claro, de hecho el eslogan de él iba por ese lado, o sea, el cambio era él, ¿sí? A ver, es un personaje, digamos, para analizar, porque hay mucho discurso, pero después hay que ver en la práctica cómo se puede llevar eso. O sea, hay mucha gente que cree que cobra, no sé, 300.000 pesos de sueldo y que si dolarizamos la economía va a cobrar $300.000. No, sí. O sea, no es Menem. Claro, y hay, o sea, por poner un ejemplo muy, o sea, yo creo que plantea un montón de preguntas, Milei, y que preguntas que tenemos que respondernos antes de octubre, obviamente, ¿no? Porque sale de ese molde, digamos, si se quiere, pero una cosa es decirlo y otra cosa es, bueno, después cuando llegue al gobierno, en el caso de que sea presidente, ¿cómo hacer todo eso? Porque no parecen cosas menores las que él plantea. Claro. Más allá de que él dice que Argentina va a volver a ser potencia, que va a posicionar. Habla de 35 años. Del liberalismo. Sí, va con un discurso fuerte, digamos. Sí, sí. Por eso te digo, para mí la gente confía en eso. Pero bueno, ya tenemos sobradas experiencias de que confiábamos en cambios y que después no aparecen. Claro, no están o no se pudieron implementar. O sea, Argentina tiene particularidades, sí, o sea, a nivel económico, a nivel político. Entonces, sí, yo creo que por ahí el factor más importante que tuvo Milei, y anoche escuché un poco los medios y más o menos todos coincidían, que es, se habló mucho del voto bronca. La gente se fija en Milei, esto hay que también decirlo, hay que tener cautela porque se fija como una individualidad. Por eso hablábamos también de que a nivel provincial el partido La Libertad Avanza no fue el más importante y mucho menos, pero como individualidad la gente por ahí cataliza en Milei esa bronca que hay, esa desesperación, ese cansancio. En su persona, está personificado en Milei, porque La Libertad Avanza para jefe de gobierno, por ejemplo, en Buenos Aires, Marra, que era el candidato de Milei para jefe de gobierno, obtuvo creo que un 15, un 17. Creo que llegó al 13,5, menos del 15. Sí, entonces, vos fíjate la diferencia, o sea, ni la mitad. Ni la mitad. Sí. O sea, hay un voto a la persona más que al espacio. Y el discurso va de parte de dos factores muy importantes, que son la economía y la inseguridad, que son justo los dos temas más candentes que hay en el país en este momento, y bueno, la gente se agarra de eso. Sí, eso iba a decir, digo, voy a tomar una frase, digo, que se dijo en la década del 80, una frase que dijimos cuando nos juntamos en el 2019, digo, la gente votó con el bolsillo. Y bueno, la situación económica de Argentina no es menor. Pasa que también en 2019 la promesa era otra, digamos. Y si uno analiza hoy al 2019, creo que es clara la situación de que quizás estábamos económicamente mejor en el 2019 que no ahora como país. Sí, a ver, hay que ver rubros, también hay que entrar en un montón de cosas, porque vos hablas con los importadores y te dicen una cosa, hablas con la gente del campo y te dice otra, hablas con las industrias y plantean una situación que quizás es mejor. O sea, no se puede unificar en economía, es complicado, más en la Argentina, que es un país extenso, que es un país que no produce solamente soja, digamos, más allá de que sea quizás el producto que más comercializamos. Entonces, bueno, hay que analizar muchos factores, pero sí, yo más que creo que hoy la economía, creo que la gente votó esa idea de alguien nuevo, alguien distinto, un cambio que en su momento también pasó en Brasil con Bolsonaro. Claro. Trump en Estados Unidos. Puede ser Trump en Estados Unidos. O sea, son distintos casos de
de gente por ahí, de outsiders, ¿sí? O sea, gente que no viene de la política pura y exclusivamente, que quizás viene del ámbito privado, militar, como Bolsonaro, y que terminan, digamos, con un discurso que convence, que suma y que luego los termina colocando, ¿no? como mandatarios o como presidente, en este caso de Brasil, de Estados Unidos. Y bueno, hay que ver, o sea, a ver, tampoco esto es definitivo, ¿no? Pero vos lo dijiste en la introducción, es quizás una encuesta oficial, digamos, de qué puede pasar de acá a octubre. Sí, bueno, y analizar los otros espacios también, donde había internas, donde bueno, por ahí, ¿qué va a pasar con esas internas ahora que ya hay un ganador claro, digamos, o un candidato oficial, digamos, de cada espacio, ¿no? O sea, hay los que quedaron afuera también, porque hay un montón de espacios que quedaron afuera, y dónde van a ir, a quién van a ir a parar esos votos, digamos, si se quiere, ¿no? O sea, porque obviamente que digamos, hay un filtro que son las PASO justamente que disminuyen la oferta electoral que vamos a tener en octubre. Claro. Y dividiendo, digo, pensando en lo que fue el 2019, que por así decirlo estaba dividido en dos la votación, hoy tenemos la división en tres partes, por así decirlo. Sí. Y hablando un poco del oficialismo, digo, hay un personaje que por ahí no se nombra mucho en estas elecciones, pero que hay que hablar un poco también de lo que es este proceso. Digo, ¿cómo fue el hecho de que Alberto Fernández no se presentara? Y digo, hablo un poco del fracaso que ha sido el gobierno de él, ¿no? Bueno, el hecho de que no se presente a la reelección creo que habla un poco de lo que fue su gobierno en sí, ¿no? Entonces, obviamente que digamos que iba a haber un voto castigo seguramente, entonces por eso decidieron que no participe, digamos, o sea, no ir por la reelección. Igualmente lo de Massa no es muy alto tampoco, o sea, y Massa siendo ministro de Economía, digamos, en los meses o en el tiempo que ha transcurrido desde que gobierna o desde que está a cargo de ese ministerio, tampoco ha habido medidas que hayan cambiado mucho la situación económica, entonces hay un arrastre también en eso, creo, ¿no? En ese resultado de Massa o en esa interna de ese frente electoral. Sí, yo siempre lo relacionaba con el fútbol, digo, en el 2019 era una especie de PSG, nombre, pero no había unos hilos que conectaran todo eso, creo que se vio un poco, y el tema para ellos es ver cómo se levanta esto, porque si bien, digo, pensando en los resultados, que obviamente Massa sacó mucha diferencia con respecto a Grabois, hay que llegar hasta la otra parte, digamos, y es el cómo siendo encima ministro de Economía. Sí, y pensar en un posible balotaje también, porque, digamos, o sea, a ver, creo que marca esto que seguramente el presidente va a ser elegido en segunda vuelta. A ver, hay que esperar, pero más o menos estos resultados marcan una segunda vuelta. Lo que pasa es que mínimamente deberías posicionarte segundos, digamos, para llegar a esa segunda vuelta, lo cual hoy este frente, digamos, que el que lo lleva Massa como candidato ha quedado un poco relegado, ¿no? O sea, muy pocas provincias pudo retener, digamos, el poder o ganar, digamos. Igualmente Juntos por el Cambio también, o sea, no es que fueron dos nomás de Juntos por el Cambio. Sí, por eso fueron muy pocos lugares, pero la interna era la interna, digamos, si se quiere. Sí, era la que de verdad... Claro, la interna grande era la de Juntos por el Cambio. Y hay que ver qué deja esa interna, ¿no? Porque, bueno, no... O sea, cuando vos analizás la estadística, te suman que ese porcentaje de votos de Larreta va a ir a Bullrich. Y obviamente que no es así. Claro, la mayoría no se sabe, digamos. Es volver a mezclar y dar de nuevo acá, me parece. O sea, a ver, hay un caudal o Bullrich tiene una X cantidad de votos, pero bueno, hay que ver, ¿sí?, para dónde van esos votos, porque una cosa es, o sea, vos tenés el 17, yo obtengo el 10, sumamos 27, pero una cosa era vos y otra cosa soy yo, o sea,
hay que analizar eso también, o sea, que muchos medios de comunicación lo suben y lo suman y lo pasan, digamos, diciendo que son todos votos. A ver, son del mismo espacio, obviamente, pero no del mismo candidato. Esto ya pasó en el 2019, pasó en el 2015 en su momento también, con Macri, con Carrió, con Sanz, cuando apareció Cambiemos en su momento, que tenía 3 liderazgos y que bueno, que pudieron traccionar para llegar a esa segunda vuelta con Scioli y terminar ganando, digamos, que Macri. O sea, ahí tenés un caso positivo, digamos, si se quiere, de cómo se fueron corriendo esos votos o cómo fueron sumando esos votos. Porque de hecho, en el 2015 Macri la primera vuelta sale segundo. O sea, claro, pasa que ahí digo, la competencia, que era en teoría la tercera fuerza, hoy es la primera. Porque en su momento, digo, la tercera fuerza, por así decirlo, era Massa, pero hoy esa hipotética tercera fuerza salió primera, que es Milei. Claro. Salió primera y ganando en muchas provincias. O sea, no es que salió primera en la sumatoria general. O sea, la mayoría de las provincias, incluso en Córdoba, o sea, sí. Y con un Schiaretti jugando bastante fuerte. Sí. Y él posicionó, digamos, o sea, a ver, la campaña de Milei en Córdoba vino de una vuelta por el centro y siguió, o sea, a ver, no es. O sea, hay muchas cosas para analizar, ¿no? De cómo hizo esa campaña Milei o cómo la está haciendo. Porque rompe también con muchos moldes, o sea, a ver, no es un tipo que tiene sede partidaria en todos los pueblos o que tiene una persona, un representante en cada pueblo y demás. Claro. Y tracciona un montón de votos. Aquí mismo en Marul podés analizar. Sí. Y vos dijiste, digo, Bruno, el tema de economía y seguridad. Claro. Bullrich se apunta a la parte de seguridad como su parte fuerte. Y bueno, fue la imagen que ella dejó en su momento siendo ministra de Seguridad de Macri. Sí, o sea, Bullrich viene en su momento del radicalismo, fue la ministra de Trabajo en pleno gobierno de la Alianza, que por ahí para algunos que tienen un poco más de memoria la pueden asociar a la crisis del 2001 y de hecho formaba parte del gobierno de aquel entonces. Pero bueno, tiene una trayectoria, como digo, dentro del sistema político, que quizás Milei no, la trayectoria de Milei empezó hace 4 años, o sea, dentro, creo que es eso, lo que lleva a mucha gente a votar a Milei, como que es el personaje nuevo. Y bueno, vamos con este que promete lo que los otros en 40 años de democracia o más no han podido resolver. Queda la pregunta del cómo, obviamente, ¿no? No es un interrogante menor. Sí, me parece que por ahí, cuando hablamos de la campaña de Milei, justamente por ahí no se pronunció mucho en las provincias, en el interior. Pero yo creo que la campaña que le juega a favor a Milei es justamente el hecho de que la gente se cansa del resto, termina siendo la opción nueva, como decir. Y este hecho de decir, bueno, Juntos por el Cambio no llega en su mejor momento a las PASO porque viene con este problema interno. Y bueno, Unión por la Patria llega también con candidatos un poco improvisados, porque en su momento quizás hubiera pensado un Alberto Fernández, otra cosa, termina saliendo Massa, que bueno, viene arrastrando justamente su deseo de querer ser presidente. Claro. Esto de Massa viene ya desde el Frente Renovador, en su momento cuando lo había creado con De la Sota. Claro. De hecho, en 2015 es la fuerza que queda tercero. Massa es el que sale tercero. Queda Scioli, Macri y Massa. Y un tipo que está ejerciendo actualmente. Claro. No le está yendo del todo bien. Entonces no termina siendo, me parece, un candidato que genere mucho en las personas. Y hay 2 personas, digo, que nosotros no hemos nombrado, pero que supongo que en este mes y pico que queda serán, no sé si importantes, pero por lo menos habrá que escuchar. Lo que digo son Cristina y Macri. ¿Para dónde van a jugar? ¿O cómo van a jugar? Bueno, yo creo que Cristina logró su objetivo, un objetivo muy pequeño, pero objetivo al fin, que era mantener el poder en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Retener. Y de hecho el triunfo de Kicillof avala eso, digamos, más allá de la disminución, digamos, o sea, a ver, obviamente que hay heridas, digamos, si se quiere, o sea, o no es lo fuerte que era 4 años atrás Kicillof, pero al menos logró eso,
sí, que no es menor en ella. Y Kicillof, que no se quiso arriesgar tampoco a buscar la presidencia. Exactamente, jugó. De hecho, acuérdense, recién lo charlábamos, el tema de Guado de Pedro. Si en su momento la cámpora o el kirchnerismo, por llamarlo de alguna forma, midió a De Pedro a ver si podía ser potencial candidato a presidente, y después lo terminaron bajando, apostando por otra fórmula, que en ese caso fue Massa y Rossi, ¿no? La fórmula actual. Que de hecho Grabois en su momento había dicho que no iba, si iba De Pedro, como De Pedro no iba, terminó yendo. Bueno, hay todo ahí el rosca, sí. Exactamente, una rosca interesante, pero creo que, a ver, Cristina logró su objetivo. Un objetivo mínimo, obviamente, ¿no? Pero objetivo al fin. Y por el otro lado está Macri, que es quien creo yo hoy tiene, no sé si la llave, pero es un poco, me parece que va a definir. Porque el comodín en este caso. Macri en su momento, cuando Milei saca un caudal electoral importante en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo invita a formar parte de Juntos por el Cambio, del PRO, bueno, de su espacio, ¿no? Sí, el espacio. Pensando en una alianza a nivel presidencial, que creo que después no llegó, entre Bullrich y Milei. Sí. Obviamente que Macri tiene cierto caudal electoral, no vamos a decir que es importante, pero obviamente si él sale a decir voten a tal, bueno, va a haber gente que va. Y pero digo, ¿eso no es un arma de doble filo? Porque digo, por ahí... Y ahí está el interés personal de él, claro, porque digo, que quiere jugar la él. gente de Juntos por el Cambio que no esté con Macri, ¿no puede usar ese vote natal de Macri para ir en contra? Porque ponele, yo soy de Juntos por el Cambio, pero no quiero Macri. Macri mañana sale y dice, bueno, vamos con Bullrich. Y yo es como, bueno, quiero ir en contra de Macri, me voy para Milei. Bueno, es arriesgarse también, digo. Sí, es una cuestión de suponer un montón de cosas que, a ver, que después de las elecciones de octubre podemos decir pasó esto o pasó lo otro. Es con el diario del lunes. Claro, pero hoy por hoy es lo mismo que las encuestas. ¿Por qué las encuestas? O sea, vos fíjate que creo que hay una tendencia de que la gente miente en las encuestas. Sí, o responde lo primero que se le viene en la cabeza, con la idea de... Porque no hay encuestas que realmente medianamente tengan un resultado más o menos certero. Al menos la que aparece en los principales medios de comunicación. A lo mejor internamente y demás, esos números están, pero depende quién pague esa encuesta, es como que te dan 2 puntos más o 3 puntos más o lo que fuere, porque hay mucha disparidad, digamos, entre las distintas encuestas, y prácticamente creo que no hay ninguna que se haya aproximado a lo que pasó el domingo, lo que pasó ayer. Entonces queda mucho, o sea, hay mucho, o sea, en su momento Larreta, que quería negociar con Schiaretti, no sé si se acuerdan, en plena campaña de gobernador, o sea, a ver, hay un montón de cosas ahí en el medio, digamos, de cómo se va a repartir esa torta electoral, digamos, si se quiere. Por eso yo decía hace un rato, hay que pensar que hay que mezclar y volver a dar de nuevo. O sea, sí, el 30 ese de Milei puede ser una base, pero con el 30 no ganas una elección en primera vuelta. Y pero no tiene nada que perder con ese 30 tampoco. Es difícil que disminuya de ese 30. No, obviamente, pero no ganás. No, obvio. A eso voy, porque es distinto, por ejemplo, en 2019, cuando Alberto ya había superado el 45% de los votos. Claro. En las PASO, o sea, las PASO del 2019 marcaron que Alberto era el próximo presidente. Sí. De hecho, la campaña de Macri en su momento fue ver cómo le restaba votos para que no llegara a segunda vuelta. Exactamente, para ir a segunda vuelta y que no gane en primera vuelta Alberto. Que no hablamos tampoco de 3 fuerzas, en ese momento hablamos de 2. Quizá, el mapa electoral estaba repartido de otra forma, pero hoy con ese tercio, sí, podés salir primero, pero la elección se define en una segunda vuelta y hay que ver qué pasa en esa segunda vuelta. Macri en 2015 ganó la segunda vuelta, que lo llevó a ser presidente. Claro. La primera vuelta la pierde, o sea que sale segundo. Sí. Entonces,
tampoco es que Milei ya está, no sé si me entienden. No, o sea, obviamente, nadie dice obviamente que sorprende o que llama la atención la cantidad de provincias en las cuales ganó. O sea, hay cosas que analizar, no hay que restarle importancia. Sí. Pero hay incertidumbre, digamos. No está tan clara la situación como quizás fue en el 2019. Claro, y bueno, anoche yo creo que en un intento de unificar, el hecho de que Burlich y Larreta hayan dado el discurso juntos al último es un plan de, bueno, tratemos de juntar. Y lo que pasa es que terminan perdiendo los dos, si no, o sea, si Juntos por el Cambio Sí, más allá de sus no lleva intenciones, esa interna, claro, o sea, puede quedarse afuera de todo. Sí, digamos, hay que dejar lo individual de lado y ser un poco más inteligente. Cuando se llega a este punto de pasaron las pasos, hay que armar algo para octubre, hay que tratar de hacer fuerza como se puede. Igualmente el resultado de Larreta no es menor, o sea, a ver, creo que muchos esperaban un Larreta mejor posicionado a nivel nacional y fue otro fracaso importante, digamos. Sí, pues una cosa es perder, pero otra cosa es perder así como perdió Larreta. ¿No tenía a Macri y a Manes de su lado, Larreta? En la previa, digamos. No, Macri lo que hizo inteligentemente fue dejarlos competir, decir que él no iba a ir y los dejó competir. Por eso lo que yo te decía hace un rato, hay que ver qué quiere hacer Macri. Esto ya es personal, ¿no? Sí. Sí. Macri jugó con Milei porque estuvo en su momento el coqueteo, por así decirlo, electoralmente entre Macri y Milei. Las reuniones estuvieron. O bueno, me quedo en la fuerza, digamos, a la cual pertenezco, formé o lo que fuere y sigo ahí y bueno, vemos cómo traccionar votos para Bullrich, pero Claro. bueno, es algo lo va a tener. O sea, a ver, juntarse ahora no se puede juntar más. No. Sí, Entonces, ya está, las fórmulas ya están. sí, yo creo que incluso al contrario, hablo de oído, ¿no? Pero tenía entendido que Macri se enoja con Vidal, no estaba muy de acuerdo con Vidal por apoyar a Larreta. Yo creo que Macri... Claro, Vidal apoyó a Larreta. Vidal apoyó a Larreta y eso generó el enojo de Macri. Por lo tanto, yo creo que iba más por el lado de Bullrich, Macri. Pero no dejan de ser dos derivaciones de su propio partido. Sí, oficialmente no hubo nada. O sea, No, obvio. Él tampoco. ningún creo. medio de comunicación. Claro. Eso, él también puede seguir jugando de esa forma, ¿no? Sí, Es decir, sí. quedándose. O sea, es una decisión que tiene que tomar. Por eso yo te decía, la llave un poco la tiene él. No sé cuánto puede mover, pero creo que algo puede mover para un candidato o para otro. Sí, y otro punto importante, fue la elección de la ciudad de Buenos Aires, la diferencia enorme de Juntos por el Cambio, que, tampoco es que sorprende por el hecho de que hace rato que sigue una línea, pero bueno, ahí también juega, la ciudad. Sí, ha sido el bastión, digamos, a ver, el origen del PRO en su momento fue la ciudad autónoma de Buenos Aires con Macri y bueno, y desde ese entonces mantiene el poder en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es su lugar en el mundo, digamos, o sea, a ver, siempre mantuvo el caudal electoral y más allá de la interna entre Lustó y Jorge Macri, bueno, obviamente que el resultado fue ampliamente, digamos, beneficioso para Juntos por el Cambio. Sí, y pensando en otro punto importante, sobre todo para nuestra provincia, Schiaretti logrando ser la cuarta fuerza, sí, más allá de la diferencia, obviamente, pero uno ve la tabla de posiciones, por así decirlo, y está en la cuarta fuerza, un poco reconociendo el hecho de que Córdoba en esta... asemejándome a lo que era el 2015, recuerdo una gran diferencia que había habido, como la fuerza marcada en contra del oficialismo y que en este caso ganó Milei, pero Schiaretti hizo una muy buena elección también. Sí, obviamente que Schiaretti estaba obligado a hacer una buena elección en Córdoba. A ver, era Sí, obvio, distrito, lo que hablábamos recién de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, si Juntos por el Cambio no hacía una buena elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Como así si el oficialismo no hacía una buena en la provincia. Claro, exactamente. Y eso fue una preocupación para Larreta porque ahí perdió. Pero sí, Schiaretti posiciona una fuerza nueva, digamos, si se quiere, como en su momento. A ver, yo trato de trazar cierto paralelismo entre lo que había creado de la Sota en su momento, que era el famoso Frente Renovador, un espacio, digamos,
dentro del peronismo, el peronismo no cae, por así llamarlo, pensándolo a nivel nacional. ¿Sí? Claro. Obviamente que después con el fallecimiento de la Sota y demás, ese espacio pierde o queda con un solo referente, que en este caso es Massa, y que Massa termina aliándose al frente de todos en su momento en el 2019, ¿no? O sea, pero bueno, sí plantea una alternativa. Lo que pasa es que estamos hablando de un 4%, o sea, puede ser una fuerza que quizás pueda crecer, o algunos hablan de pensar en Yarlora como candidato a presidente, pero estoy hablando... Sí, es un largo plazo. A largo plazo, y que quizás sea esa la plataforma, digamos, que va a utilizar Yarlora. Un trampolín para Yarlora. Exactamente, como para que esté consolidado. No, pero volvemos a lo mismo, o sea, Milei sin una estructura, sin un partido, logró lo que logró, o sea, que no sé hasta qué punto sirve eso, no sé si se entiende lo que quiero decir, o sea, sí. si realmente es útil o no. Presenta una alternativa más, a ver, un 4%, no es menor, participás en octubre, pero bueno, obviamente que creo que está lejos de la discusión en la cual estamos hablando de quién obvio va a ser primero o segundo, y bueno, quién puede, digamos, aspirar, o quién puede ser en definitiva el próximo presidente de la Argentina, digamos, que creo que la pregunta que todos nos hacemos es esa. Sí. Otro tema importante que tiene que ver con números, digo, estamos a aniversarios de lo que fue la vuelta a la democracia, todo lo que significa la democracia, y hemos tenido un 69% de votación, de gente que fue a votar. Más que, por ejemplo, lo que fue en Córdoba, que había sido 60. Digo, ¿cómo se explica esto de que la gente ya empieza a votar menos, no va a votar, no se interesa? Yo creo que va por ese lado. O sea, y te agrego un dato. Victoria Villarruel, que es la candidata vicepresidenta de Milei, reivindica el golpe de Estado. O sea, la mina lo ha dicho, está a favor del golpe de Estado del 76. O sea... Sí, es un discurso brusco el que tiene y estamos 40 años de democracia, o sea, hay contradicciones. Pero eso, digo, ¿cómo juega? Porque, a ver, de oído, siempre hablando sin una voz. O sea, vos me preguntás por la gente, pero vos fíjate que los que están yendo a votar están votando eso. O sea, a ver, esto está reconocido, podemos buscar, debe haber algún video en YouTube o alguna grabación, porque lo ha dicho abiertamente, no es que lo niega ella. No, obvio. ¿Sí? Uno se plantea ciertas preguntas, porque puede estar de acuerdo con dolarizar, no dolarizar, privatizar, no privatizar, pero ya me parece que un tema delicado. Que temas como estar a favor de un golpe de Estado, como fue el golpe de Estado de 1976 en la Argentina, creo que traspasa ciertos límites, ¿no? Y bueno, obviamente que volvemos, la gente votó a Milei, quizás ni sabe quién es ella, pero la está votando, o sea, estamos en el hipotético caso de que ganara las elecciones de octubre, poner a alguien que no sé hasta qué punto valora la democracia. Claro. O sea, y del otro lado Milei, que digo algo que se habló mucho, esto de eliminar el Ministerio de la Mujer, toda esta cuestión que también, no sé si va en contra, pero se diferencia de lo que fue Alberto en su momento, que Cristina como que quiso meter todo ese target. Bueno, ahí. Eso lo define cada gobierno, tiene la posibilidad de establecer ministerios. Eso tiene que ver más, me parece, que con una cuestión de ideas, una cuestión de gasto, digamos. Sí, o sea, sí, entiendo eso, pero digo, en el votante, bueno, sobre todo en el target femenino, capaz puede influir. Es lo que hablamos, no sé si es lo que hablamos. Yo creo que la gente vota un poco esto de decir, bueno, el tipo puede hacer lo que no hicieron en 40 años. El resto, o sea, porque tuvimos de todo también, o sea, no es que gobernó el radicalismo, gobernó el peronismo del 83 para acá. O sea, si analizás, hubo incluso dentro de espacios políticos como el mismo peronismo, gobiernos más liberales, como el de Menem, gobiernos más de centro izquierda o de izquierda, como el de los Kirchner, digamos, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, no, o sea, como que pasamos por un sinfín de variantes y seguimos peor o igual que antes. Entonces, por ahí quizás
el electorado se inclinó por Milei pensando en eso, de que puede llegar a ser la alternativa, puede llegar a ser, o sea, estamos hablando en un caso hipotético, ¿no? Sí, sí, todo en potencial. En potencial, exactamente, porque después obviamente tenés 4 años para demostrar eso y qué podés hacer, o sea, de hecho un economista que trabajaba con Milei, que en su momento después se peleó, que es Maslastón, Sí, Maslastón. dijo que Milei prometía eso, pero que cuando llegaba al gobierno no lo iba a hacer, o sea... Sí, es más, dijo, o no lo hace o se va en 3 años. O en 3 meses. En 3 meses, perdón. Sí, entonces, a ver, pasa un poco, y yo no sé si todo el mundo está analizando eso. Pero en definitiva, a ver, la pregunta tuya que iba al 70% es porque la gente no cree ya en el sistema político, o sea, cada vez Ni en los cree, colores. cada vez, claro, cree menos en eso, o sea, Sí. dice, ¿para qué ir a votar si no, Se no termina me va a cambiar transformando. nada? O sea, voy a seguir igual o peor mañana yendo a votar a Juntos por el Cambio, no sé, La Libertad Avanza, Claro, sí. Hacemos Unidos por un país, bueno, o sea, más allá de las distintas alternativas, ninguna convence, digamos, si se quiere, al electorado. Entonces hay un descontento importante de la población, que creo que los partidos políticos tendrían que verlo y tomar nota, porque justamente estamos celebrando, conmemorando, recordando estos 40 años de democracia y no tenemos que olvidarnos todo lo que pasó antes de esos 40 años. ¿Sí? Sí. O sea, hay mucha historia ahí, hay muchas cosas que pasaron y que obviamente tenemos que tenerlas presentes en el día a día nuestro de hoy, digamos, actual, ¿no? Sí. Sí, el voto de la gente por ahí se transforma en algo más emotivo que objetivo. Y eso lleva, bueno, a que aparezcan personajes como Milei. Y bueno, es lo que hablábamos hace un rato, o sea, el cansancio de lo mismo de siempre, por ahí nos lleva a votar el cambio, lo distinto. Pero también hay que tener en cuenta cómo es ese cambio y cómo repercute ese cambio en el país, porque son, como decíamos antes, bruscos los cambios, o sea, no estamos hablando de detalles y son paulatinos, son cambios que vos no podés hacer de un día para el otro. Sí. Por eso habla de acá 35 años, Milei, de ser un trampolín para llevar una potencia de acá 35 años. Claro, el tema es la paciencia de la gente. Exactamente. De acá a 35 años. Algo que no existe. Y gente que tiene cada vez menos paciencia. Exactamente, o sea, en su momento a Macri, a ver, no estoy defendiendo ni nada, pero por 4 años, digamos, Lo mataron. sí, fue un voto bronca, por así decirlo, Sí. en su momento, contra él, digamos, o sea, con un dólar que estaba a 40, me acuerdo, en el 2019. Sí, que o sea, el salto fuerte fue creo que de 19 a 40, algo así, que claro, fue lo que... pero fue después de las PASO. Sí, 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 sí. Después de las pasos. Hablando, digo, de las ideas bruscas de esto que charlamos, digo, y vos relacionado directamente al tema de educación, digo, ¿qué opinión tenés con respecto a este tema de la educación universitaria que plantea Milei? No, totalmente en contra. O sea, a ver, yo creo que son derechos que como argentinos nos hemos ganado y no podemos ir en contra de eso. Además, todas las estructuras que hay a nivel universitario, a nivel país, de hecho Chile tuvo revueltas, revoluciones y demás hace poco, justamente por no tener educación pública a nivel universitario gratis. Entonces, por eso digo que mi ley tiene muchas contradicciones. Yo puedo estar a favor de tal cosa, pero no sé si puedo estar a favor de todo lo que dice mi ley. No sé si Sí, sí, sí. O sea, y tampoco sé qué va a hacer y qué no, porque estamos hablando de que por ahí no hace nada y queda en un discurso que en 4 años pierde total credibilidad. Entonces, como quizá le pasó a Alberto. Sí. O el mismo Macri en su momento. Claro. Y digo, por eso también es tildado de antiderecho, Milei. Y bueno, es quitar un derecho. O sea, a ver, las conquistas, con los derechos conquistados no se pueden quitar de un día para el otro por un decreto presidencial. Claro. De última debería debatir el Congreso, ver, bueno, o sea, otro tipo de discusión para ver si realmente podemos volver hacia atrás o no, pero
o quitar o sacar o lo que fuere, pero no se puede quitar eso por un decreto presidencial. Tiene que pasar por un Senado, digamos, también. Exactamente, Congreso sí, las dos cámaras, o sea, una ley. Sí, claramente. Al menos se debata, ¿sí? Mínimamente me parece, o sea, pero rompe toda una tradición, digamos, que tiene Argentina desde el principio del siglo XX, sí. Porque esto no es que vino ahora después de la dictadura, sí. O sea, y la educación pública en Argentina es muy importante, de hecho es distinguida y tenemos estudiantes que vienen desde otras partes del exterior a capacitarse acá, entonces me parece que es borrar, digamos, o querer sacar cosas que por ahí nos identifican también, ¿no? O sea, como argentinos. O sea, esto no es dolarizar la economía solamente. Por eso es muy contradictorio este discurso de Milei y es como una ensalada rusa, digamos, y te mete de todo y vos terminás votando por X cuestión, pero no estás viendo todo lo otro que está en la misma ensalada. No sé si... Sí. Hay un poco de todo. Exactamente. Entonces, me parece que analizarlo más que bien, digamos. O sea, creo que el resultado, para sintetizarlo un poco, se debió al voto bronca o esto a la gente estar enojada con los que estuvieron en el sistema o con los que están en el sistema desde hace mucho tiempo y no pudieron resolver nada. Pero bueno, creo que debemos analizar como sociedad ese discurso de Milei porque podemos terminar peor de lo que estábamos realmente. Claro. Nada nos garantiza. No, nada nos garantizó nunca nadie, digamos. O sea, sí, justamente. Y hablando, digo, de la economía, y ya lo último que quiero preguntar de mi parte, dolarizar. ¿Qué es dolarizar? ¿Qué tiene de bueno dolarizar? ¿Qué tiene de malo dolarizar? ¿Es posible dolarizar? Porque digo, el dólar es una palabra que se escucha todos los días hoy en Argentina. Es posible, pero obviamente que toda medida que se tome a nivel económico trae sus consecuencias. O sea, hay sectores que se van a beneficiar y sectores que no se van a beneficiar. Entonces, no es imposible dolarizar la economía. De hecho, nosotros en la época de Menem prácticamente tuvimos una economía dolarizada, pero... Por decreto. Por decreto. Claro, sí, por paridad cambiaria, un peso, un dólar. Sí, el famoso ministro Cavallo en su momento, que solucionó un problema importante que tenía la Argentina, que era la inflación. Sí. De hecho, Menem gana en el 95 prácticamente por eso, porque era el tipo que había solucionado la inflación en la Argentina. Veníamos de los años 80, de la hiperinflación, o sea, claro, productos que cambiaban el valor de la mañana a la tarde, o sea, del plan austral que había fallado en su momento con Alfonsín, o sea, él emite una nueva moneda, es decir, aparece el famoso peso argentino, el peso que tenemos hasta el día de hoy, y lo ata, digamos, cambiariamente al valor del dólar. Un peso, un dólar, la paridad cambiaria, ¿sí? Eso funcionó. El tema es que nos salía más barato irnos al exterior, comprar los productos afuera y no producirlos acá en Argentina. ¿Qué pasó con esa medida? Fábricas empezaron a cerrar, ¿sí? La gente se quedó sin trabajo, desempleo, crisis del 2001. Sí. O sea, fue una olla de presión, digamos, donde la pusimos a hervir, se fue cocinando y explotó en el 2001. ¿Sí? Y de hecho, alguien que hablaba en ese momento de devaluar, de hecho, si ustedes buscan los spots de la Rúa en el año 99, de la Alianza, de la Rúa sigue prometiendo la paridad cambiaria, el 1-1, porque si no decía eso, no ganaba. No, claro. Sí. O sea, la gente no quería salir digamos, de esta especie de dolarización. El tema es los sectores que no cobran en dólares o no viven directamente de los dólares. No sé si soy claro. Sí, entonces, sí. La industria argentina, por ejemplo, se destruyó en los 90. O sea, muchísimas fábricas cerraron.
Y si llega a suceder lo mismo, puede pasar una situación similar. O sea, esto de ir de blanco a negro no es tan bueno. Nosotros tenemos que buscar transiciones, digamos, procesos que a largo plazo nos puedan determinar. O sea, si mañana viene alguien y dice, conmigo dolarizamos la economía, entonces en lugar de, no sé, 500 pesos va a tener $1, bueno, habrá que ver. Claro, es distinto a eso. O sea, no es que mañana el peso va a salir $1, sino que vos vas a laburar con dólares directamente. Bueno, ahí lo que le quitas al gobierno, que esto de hecho ocurre en Ecuador, por ejemplo, Ecuador tiene su economía dolarizada, que digamos, el dólar lo maneja Estados Unidos. Vos estás alquilando. Claro, vos perdés. Y hay que ver si a Estados Unidos le conviene que vos dolarices. No, vos no tenés drama. El tema es que vos no fijas tipo de cambio, crédito y demás. Viene determinado, en este caso, por Estados Unidos. Vos perdés soberanía económica, digamos. El poder de decisión de la paridad cambiaria y demás es una decisión del gobierno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Lo que pasa es que acá han hecho o han tomado tantas malas medidas a lo largo del año que por ahí es mejor eso, porque nos va a dar cierta estabilidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? No le va a permitir al Banco Central subir, bajar como ocurre, o como hace más ahora, $1 para el agro, $1 para esto, $1 para el otro, que tenemos 25 tipos de cambio distintos. Claro. Sí. Vos perdés esa posibilidad. Vos te manejás en dólares. Pero perdés poder de... Por eso, perdés poder a nivel política económica, perdés poder como país. O sea, el tema es que hemos estado tan mal manejados que por ahí muchos ven en eso una alternativa mejor a las medidas económicas que se han tomado en los últimos 20 años, digamos, si se quiere. A veces no se vota lo mejor, sino lo menos peor. No claro, pero vuelvo a lo que te dije en su momento de la Rúa, y ya Brasil estaba devaluando, o sea que era lógico. Era lógico que teníamos que devaluar, o sea, los economistas te decían eso. Argentina en algún momento tiene que devaluar. ¿Cuándo devaluó Argentina? Y post-crisis del 2001. Claro. Pero tuvo que explotar. Sí, fue hasta el último. El país para devaluar. Si alguien venía y decía, che, vamos a devaluar porque Brasil, que es nuestro principal socio comercial, ya devaluó. En Asia hay un proceso también similar, que eran famosos países emergentes de Asia como Filipinas, Vietnam y demás. Estaban en un proceso también de devaluación, ¿sí? Los rusos también, bueno, yendo más atrás pasó lo mismo en México, ¿sí? Y bueno, y nadie hizo caso a eso, digamos. O sea, nosotros estábamos tranquilos con que podíamos viajar al exterior. Y pasa que hay un poco de conformismo ahí. Si vos te dan la mano, ya está. Sí, es querer ver una parte, digamos, de esa película, digamos, si se quiere. No, la parte linda, digamos, si se quiere, y no la parte más trágica o quizás las consecuencias que nos pueden traer. Bueno, perfecto. Hemos hecho un poquito de análisis de todo lo que ha pasado. Obviamente es especulativo porque no hay nada decidido. Como dijiste vos bien. No sé cómo, no leí, la verdad, no vi nada todavía cómo abrieron los mercados hoy. Bueno, eso es importante. Tampoco sé si queremos verlo, que por ahí puede ser cualquier cosa. Pero es un poco, digamos, un termómetro para ver qué pasa en la Argentina, pero no creo que pase lo que pasó en el 2019, como les decía. O sea, claro, va a estar mucho más cerrado. Y la incertidumbre está, o sea, no muestra nada hoy. O sea, a ver, es lo que les dije hace un rato. Milei ganó, pero con ese 30% todavía no hacemos nada. Le falta un montón. No sé. Claro, le faltan más de 15 puntos para llegar a ese 45% que podría colocarlo como un presidente. Claro, o un 10% de diferencia. O más del 40% con un 10% de diferencia con el CAU, exactamente. Claro. Pero bueno, el número de Bullrich, no sé si sería tan viable eso. Me parece que si quiere ganar en primera vuelta debe apostar a llegar al 45% de los votos. Sí, ganó fase de grupo, pero le queda la eliminatoria, ¿no? Claro, exactamente. Que ahí, bueno, veremos entonces qué pasa. Así estamos como país. Pero bueno, muchas gracias por gracias a vos, Santiago, gracias a Bruno también por los aportes y bueno, la verdad que una alegría enorme siempre volver y poder hablar un poco de lo
lo que a uno le gusta, ¿no? Que son las elecciones, bueno, analizar un poco, a ver, sin considerar que uno tiene una verdad absoluta. No, la verdad no existe, la verdad es subjetiva. Exactamente, o sea, pero bueno, algunos títulos o algunas cosas que nos dejaron las elecciones del día de ayer, ¿no? Perfecto. Bueno, señor Loreto, ¿te queda vos un ratito? Me quedo un ratito. Dale, ya que dale, estamos. charlamos. ¿Nos veremos en octubre entonces? Nos veremos en octubre, ¿cómo no? Perfecto. No? Vamos a tratar de poder venir antes. No hay la semana problema, pasada no hay problema. pudimos, pero bueno. Está justificado, no hay ningún problema. Perfecto. 11:56, gente, así teníamos el análisis político que dejaron estas PASO 2023. Un ratito de música y ya estamos de vuelta, como siempre, quédate.